Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Dios bendiga la lectura de su palabra. Muy bien, hermanos. Así de esta manera le damos el tiempo a nuestro hermano pastor con el mensaje de esta tarde titulado El antídoto de Dios para el miedo. Adelante, hermano pastor. Gracias, hermano Julián. Gracias a todos. Dios les bendiga, hermanos, a los que estamos aquí en el templo y a los que están en sus casas conectados. Dios les bendiga y Dios les guarde. Estamos ciertamente un poco tristes, conmovidos por la situación de algunas familias, ¿verdad? Por la pérdida de algunos seres queridos en algunas familias de nuestra iglesia, pero sabemos que el Señor nos fortalece. Seguimos orando por nuestra hermana María Elena, que está en Chihuahua, hospitalizada. Seguimos orando por algunos otros familiares de algunos hermanos que están hospitalizados. Seguimos orando también por la hermana Paola, que perdió el día de ayer a su papá. La hermana Yolanda Romero, ¿verdad?, quien perdió hoy a su hijo. Y la familia Gallegos y la familia Parra, quien perdió a un sobrino. Todos estos pérdidas, ciertamente traen tristeza, nos hacen estar pensativos, pero a la vez sabemos que Dios es quien nos conforta. Dios es quien trae aliento, alivio a nuestro corazón, ¿verdad? Y sabemos que ahora quienes le conocieron pues gozan de las moradas celestiales en la presencia del Señor. Y estamos seguros que un día también nosotros estaremos con Cristo, ¿verdad? Cara a cara en la presencia de nuestro Dios. Pero mientras tanto tenemos que enfrentar la vida como Dios nos la indica. Tenemos que enfrentar también esos miedos que a veces la enfermedad produce en nuestra vida. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de este tema, el antídoto de Dios para el miedo. Hemos hablado ya durante estos 2 meses sobre cómo podemos vencer el virus del miedo en nuestra vida, sobre todo esos miedos que nos paralizan, que no nos dejan vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hoy estamos ya en la recta final de esta serie, solo falta este mensaje y uno más. Y debo reconocer que Dios nos ha guiado para aprender sobre lo que Él nos está mostrando en su palabra, sobre cómo vencer lo que nos acobarda, cómo sobreponernos a los temores paralizantes al grado de no hacer lo que nos corresponde. Así que el día de hoy vamos a analizar la Biblia en esta parte de Hechos para poder entender lo que nos dice esta parte de Hechos 4 sobre cómo vencer esos temores paralizantes que a veces no nos dejan, parecen que no nos sueltan, pero el Señor nos da la solución en su palabra. Uno de estos pasajes, lo podemos encontrar en Hechos 4 del 23 al 32, donde el contexto de este pasaje, si leemos del versículo 3 en adelante, podemos ver que Pedro y Juan se enfrentan con valentía a los líderes religiosos. Pedro y Juan iban a orar al templo, iban a entrar por una puerta al templo y ahí estaba un hombre, ¿sí?, que necesitaba de Cristo, que necesitaba sanidad. Entonces ellos le dicen, no tenemos oro, no tenemos dinero, plata, pero en el nombre de Cristo levántate y anda. Y al instante aquel hombre se levantó. Y entonces los judíos interrogaban a Pedro y a Juan el cómo, el por qué enseñaban de Jesús y cómo esto había ocurrido.
Bueno, y ya en el contexto del versículo 4, ¿verdad? Son interrogados, son encarcelados, pero también son soltados. Y en este pasaje podemos encontrar, en estos versículos, podemos encontrar aspectos importantes que nos van a ayudar a nosotros a vencer nuestros temores, a poder tomar el ejemplo de estos discípulos. Y bueno, tal vez alguno de nosotros pudiéramos pensar, bueno, ¿qué se desayunaban estos hombres para demostrar un valor como este? ¿Qué se desayunaba Pedro y Juan o los apóstoles para poder demostrar un valor impresionante, digno de imitar? ¿Saben? Lo más seguro es que se desayunaban un pedazo de Biblia por las mañanas. Esa comunión con Dios, esa cercanía con nuestro Señor que también ellos, bueno, más bien ellos primero tuvieron, y esa comunión con Dios a través de Cristo, donde cada vez más el Espíritu Santo puede dominar nuestra vida, es lo que nos ayuda a no ser dominados por nuestros temores. Hoy, más que nunca, mucha gente tiene miedo a enfermarse. Y después de miedo a enfermarse, tienen miedo de ir a las clínicas. Y después del miedo de ir a las clínicas, tienen miedo de ir al consultorio, ¿verdad? Y como que ese es ahorita la escala de miedos mayores, ¿verdad? Si alguien entra al seguro, decimos, wow, ahí va un superhéroe. Si alguien entra a una clínica, podemos decir, wow, qué valiente. ¿Por qué? Porque ahorita el temor o la escala de temor está así. Pero podemos ir con Dios para vivir seguros. Podemos confiar en Cristo para ser más que vencedores. Y además podemos encontrar en Hechos 4 estos ejemplos de cómo enfrentar nuestros miedos, sobre todo a hacer lo que Dios nos está llamando, a testificar, a poder encontrar fuerzas para testificar y hablar de Él. Hoy vamos a ver en este pasaje sobre lo que Dios nos dice sobre el antídoto que Él ha preparado para nosotros. Un antídoto para el miedo, para no dejarnos dominar por el miedo, para que lo tomemos y nos llenemos de valor, para que podamos sobreponernos a los temores que nos dominan, pero que con Cristo, ¿saben? Con Cristo los podemos vencer. Y en este caso, siguiendo las enseñanzas que encontramos en el pasaje de Hechos de los Apóstoles. Pero antes de iniciar algunos puntos sobre este capítulo 4, yo quiero invitarles a pensar, ¿qué es lo que aún te detiene? ¿Qué es lo que aún nos detiene para obedecer a Cristo? ¿Qué nos está deteniendo para obedecer a Cristo? ¿Cómo alimentamos nuestra fe? ¿Y cómo alimentamos nuestro miedo? Porque a quien alimentamos más, ese es el más fuerte. ¿Sí? Muchos cristianos abren su Biblia, la leen. ¿Y cuánto tiempo podrán durar? Bueno, a lo mejor 10 minutos, 5 minutos, media hora, no sé, leyendo la Biblia, otra media hora, otra hora quizá orando. ¿Cuánto vamos ya? Hora y media, 2 horas quizá al día de este tiempo con Dios. Pero ¿cuánto tiempo pasamos alimentando nuestros miedos? ¿Las siguientes 20 horas, 22 horas? O sea, podemos ir a la palabra del Señor para ser fortalecidos, pero y después hay que poner en práctica eso que aprendimos. Porque si salimos y al dar el primer paso decimos, híjole, ¿y si no puedo? ¿Y si no me va bien? ¿Y si me rechazan? ¿Y si mejor digo una mentira? Y empezamos a dudar y entonces empezamos a alimentar nuestros miedos. Por eso muchas veces como cristianos nos frustramos porque decimos, Señor, pero si estoy leyendo la Biblia, ¿verdad? Estoy escuchando alabanzas, bueno, estoy primero que nada, te busco a ti, ¿verdad?
pero no veo que pueda avanzar. Pues quizás sea porque después de ese tiempo con Dios, alimentamos nuestros miedos más tiempo todavía del que pasamos con Cristo. Más tiempo todavía del que nos dejamos guiar por la palabra del Señor. Pero entonces, si nos decidimos a confiar en Dios, a tal grado que nos decidamos a poner en práctica su voluntad, vamos a mostrar avances. Vamos a mostrar que podemos vencer nuestros temores. Vamos a experimentar el poder de Cristo rompiendo las cadenas de nuestros miedos, porque hemos creído y vivimos en un esfuerzo constante de su voluntad. A veces decimos, y con todo respeto lo digo, voy al templo a cargar pilas. Bueno, podemos cargar pilas todos los días, a todas horas, leyendo la Biblia, orando con Dios, ¿verdad? Este no es un lugar donde nada más uno se conecta con Dios. Uno se puede conectar donde quiera, cuando sea, ¿verdad? Entonces podemos conectarnos con Dios, estar alimentándonos de su palabra, de su presencia, para alimentar nuestra fe y no alimentar nuestro miedo, nuestro temor. Entonces, ¿a quién estamos alimentando más? Porque ese está ganando. Ese está ganando. Entonces vamos a ver 3 aspectos que nos enseña este pasaje de Hechos 4 del 23 al 32 sobre el antídoto que Dios tiene para nuestro miedo. En primer lugar, vamos a leer el primer punto y voy a invitar a todos para que lo podamos leer en voz alta. Dice así: venceré mis temores al decidirme contar a los demás las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Otra vez, venceré mis temores al decidirme contar a los demás las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. ¿Qué es lo que está saliendo de nuestra boca para contarle a los demás? ¿Dulces melodías que alaban a Dios o comentarios de terror que alimentan tus miedos y los miedos de los demás? ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca? ¿Acaso sale de tu boca las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida o las historias de terror por no ser valiente y obediente a Cristo? ¿Qué es lo que estamos contando? ¿Qué es lo que está saliendo de nuestra boca? La Biblia, a través de este pasaje de Hechos 4:23, nos dice que ellos se gozaron, los discípulos gozaron todo lo que Dios les había permitido hablar, por el testimonio que Dios les había permitido contar. Y ahora que lo estaban compartiendo entre ellos, pues se gozaban, se maravillaban, ¿verdad? De todo lo que Dios estaba realizando en medio de ellos. Ahora, es decisión de cada uno de nosotros vencer nuestros temores en el nombre de Cristo o dejarnos vencer por el miedo o por la incertidumbre. Muchas veces cuando Dios nos deja ver una necesidad, nos está invitando a hacer algo, a participar, a ser de bendición con esa persona o con esas personas que le necesitan. Entonces, ¿qué decisión estamos tomando? Miren, siempre va a ser mejor contar a los demás, a las demás personas, cómo Dios nos ha cuidado, cómo Dios nos ha ayudado, cómo Dios nos ha fortalecido, que decidir contar las aventuras de los errores o del pecado, como las aventuras de la borrachera, de la infidelidad, de traicionar, de pelear. Pareciera que mucha gente se jacta de sus aventuras del fin de semana. Es que nos pusimos hasta las chanclas y luego fuimos y arrancamos y rompimos y peleamos y se jactan de toda esa maldad que han hecho como si eso fuera el todo en su vida, como si eso fuera lo que les da fuerza y los hace bien hombres o bien mujeres o les da valor, ¿verdad? Y no, o sea, realmente no se trata de eso. Pero tristemente muchas personas lo creen así, que entre más gritan, más valientes son, que entre más se enojan o se enfurecen, entonces más
más valor demuestran, pero no es así. Es mejor contar cómo dependemos de Dios que querer aparentar que nos valemos por nosotros mismos. Es mejor dar un buen testimonio de cómo Dios nos ha bendecido que pretender salir adelante por nuestras propias fuerzas, haciendo malas cosas y todavía aferrándonos a ello. Por eso la Biblia dice en Hechos 4:23, en Hechos 4:23 dice lo siguiente: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Pedro y Juan, después de ser puestos en libertad, porque los habían encarcelado por predicar a Cristo y los habían llevado ante el concilio judío para intimidarlos y decirles que se callaran, después de todo esto, regresan a donde estaban los demás discípulos contando cómo la mano de Dios había estado con ellos. Mis hermanos, los cultos en el templo, en las reuniones, en las casas, donde quiera que haya 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo, así tienen que ser, donde podamos contar las maravillas que el Señor ha hecho en nosotros, no nada más pues seguir una liturgia, no nada más pues poner una cara de apariencia donde pensemos que todo está bien y bueno, pues ahora que sigue, ¿verdad? Y no, sino gozarnos en el Señor, contando, dando testimonios. Híjole, el Señor me ayudó, el Señor me protegió, el Señor me cuidó, el Señor me proveyó. Y contarnos entre nosotros, a lo mejor no nos dan tiempo en el culto o en la reunión, pero contarnos entre nosotros, ¿verdad? Las grandes maravillas que el Señor ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. De esa manera vamos conociendo mejor a Cristo. De esa manera vamos experimentando y sabiendo que el poder de Dios es real, que Él sigue haciendo maravillas en la vida de las personas que le seguimos. Pero a veces, tristemente, nos ponemos a discutir sobre política y duramos horas mal hablando de ello. Nos ponemos a hablar sobre deportes y duramos horas. Y no es que esté mal, pero vaya, lo primero debe ser primero. Y la edificación mutua debe estar en nuestra mente, en nuestra intención. Porque si no, bueno, el templo o la iglesia se convertiría en un club. ¿Sí? A ver, los lunes se reúnen los que quieran hablar de política. Y desde las 7 de la tarde estará abierto. No, hombre, esto se llenaría. Los martes, desde las 5 de la tarde, quienes quieran hablar de deportes. También, de béisbol. Y vengan con la camisa de su equipo favorito. Pero esto no es un club, aunque no haya versículos bíblicos aquí. Esto no es un club, es la iglesia de Cristo. Y el Señor quiere hacernos entender que con Él somos más que vencedores y que tenemos que contar, platicar entre nosotros sobre lo que el Señor está haciendo. Y de esa manera podemos vencer las dudas en nuestra vida, el desánimo. El decir, bueno, pues yo voy a la iglesia porque me gusta y pues a veces los cantos están bien y pues ya me acostumbré, ¿verdad? Y como que me ayuda. En vez de anhelar estar en la presencia del Señor y poder pensar, Señor, yo quiero estar con mis hermanos, quiero alabarte, quiero darte la honra y la gloria. Quiero sentir tu presencia también allí. Quiero alabarte también allí en comunión con ellos. Quiero contarles, Señor, también ahí cómo tú me has fortalecido. Y entonces, eso de animarnos unos a otros, que está en la Biblia, de fortalecernos unos a otros, que está en la Biblia, nos va dando el valor, hermanos, para seguir adelante, para poder saber que el Señor está con nosotros. Quiero animarles, hermanos, a que contemos las maravillas de Dios
y no andemos contando las vergüenzas que hacemos como algo de que enorgullecernos. No caigamos en el error de esas personas de la siguiente historia. Mira, se cuenta la anécdota de que estaban en un retiro espiritual varias personas y entonces, a lo mejor ya se lo saben, pero bueno, ténganme paciencia. Estaban en un retiro espiritual unas personas y se dividieron en grupos para orar. Entonces 3 de ellos dijeron, vamos a subirnos a una lanchita. Se subieron a la lancha, remaron y cuando estaban en medio del lago empezaron a orar unos por otros. Y entonces el primero dijo, bueno, yo quiero que oren por mí porque yo tengo una tentación fuerte con el dinero. Y bueno, sí empezaron a orar, ¿verdad? Por él y todo. Y el segundo dijo, bueno, yo quiero que oren por mí también porque mi debilidad es la mentira. Batallo mucho para decir siempre la verdad. Y bueno, los otros 2 empezaron a orar por él, ¿verdad? Y entonces, las 2 personas que ya habían compartido sobre su necesidad, viendo que faltaba por compartir el tercero de su debilidad, pero él se agachaba y no quería platicar nada, no quería hablar, hasta que de tanto insistirles, les dijo, bueno, quiero que sepan que mi debilidad es el chisme y ya no aguanto las ganas de llegar a la orilla y salir corriendo para decirles a todos lo que me han dicho. Muchas veces así somos, queremos contar lo que vimos. Mira, chocaron y estamos, ¿verdad? Ahí en el celular, en el Face, tomamos fotos, nos creemos reporteros, ¿verdad? Y mandamos la noticia. Ah, mira, pasó esto en la familia y andamos ahí compartiéndolo por WhatsApp, por Facebook. Pero, ¿y las maravillas que Dios ha hecho? Lo podemos ver. Un chiste se difunde a 1000 por hora, pero un mensaje de la palabra de Dios, decimos, híjole, ¿lo comparto o no lo comparto? ¿Se lo mando a esta persona o no? ¿Qué va a pensar de mí si le mando un versículo de la Biblia? ¿Me va a bloquear? Híjole, y empezamos a dudar. Entonces, mis hermanos, yo quiero invitarles para que no nos desviemos del propósito de Dios. Contemos las maravillas que Dios ha hecho, que sigue haciendo en nuestra vida. Aprovechemos las oportunidades para hablar de Cristo, para contar cómo Él nos sigue bendiciendo y no caigamos en el extremo de murmuraciones, de hablar mal de otros o de contar chismes, sino hablar sobre las maravillas que el Señor está haciendo en nuestra vida, porque Dios está trabajando en todos nosotros. Lo notemos o no lo notemos, Dios sigue trabajando en nosotros. Lo reconozcamos o no, Dios quiere trabajar en nuestra vida. Hemos crecido, aunque sea 1 milímetro espiritualmente hablando, pero hemos crecido. O aunque sea 10 centímetros espiritualmente hablando, hemos crecido. Podemos compartir los avances que el Señor nos ha dado o que le hemos permitido al Señor tener en nuestra vida. Bueno, en segundo lugar, sigamos adelante. Vamos al segundo punto y les invito para que lo podamos leer todos juntos. Dice, venceré mis temores al decidirme a alabar a Dios reconociendo su poder. Alabamos a Dios por su poder, pero mucha gente calla porque tiene miedo de alabarle. Exaltamos a Dios porque nos salva, porque nos rescata, porque nos provee, porque nada hay imposible para Él, decimos y cantamos. Pero muchas personas han tomado la decisión triste de cerrar su boca por miedo a la crítica y pareciera que les importa más lo que otros piensen que lo que Dios piensa de ellos. En este pasaje de Hechos, los cristianos alaban a Dios públicamente. Lo alaban en voz alta por manifestar su poder a favor de ellos. Miren, vamos a ver lo que dice Hechos 4, del 24 al 28.
Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Los discípulos públicamente alzaron su voz, alabaron al Señor, ¿verdad? A veces vamos en el carro y nos da vergüenza subirle algunas alabanzas. A veces vamos caminando en la calle cantando alguna alabanza, algún himno, y de repente viene una persona y mejor me callo, ¿verdad? No voy a pensar quién sabe qué de mí. Pues que piense que eres cristiano, que piense que alabas a Dios. Qué bueno que piense la gente eso. Pero a veces dudamos. Miren, podemos alabar a Dios también a través de la oración y también cuando hablamos con las demás personas. Pero el cristiano que tiene una buena relación con Dios a través de Cristo y dirigido por el Espíritu Santo, siempre contará el poder de Dios, siempre buscará gozarse al compartir que tenemos un Dios todopoderoso. Así que yo quiero invitarles para que nuestra boca exprese las maravillas de Dios y para que también podamos expresar el poder que Dios tiene. Cómo nos ha salvado, cómo nos está transformando, cómo nos está cambiando. Muchas veces pensamos en que las personas no se incomoden, pero debemos de pensar de hacer primero la voluntad de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, en Job 8, 5 al 7, lo siguiente: si buscas a Dios diligentemente, si le suplicaras misericordia al Todopoderoso y fueras intachable e íntegro, entonces Él velaría por ti. Él restauraría tu hogar que con justicia mereces. Tu bienestar anterior no es nada comparado con lo que tendrás en el futuro. Nuestro Dios Todopoderoso puede hacer esto, ¿verdad? Cuando le somos fieles, Él sigue bendiciendo. Incluso Él nos bendice cuando no somos fieles. Pero esa bendición que Él nos da nos impulsa a honrarle, nos impulsa a ser fieles al Señor. Decidámonos a alabarle. Si ustedes se han dado cuenta, en el primer punto y el segundo punto, hay una palabra que tiene que ver con decisión. Dice el punto número 2, venceré mis temores al decidirme. Y también el punto número 1 habla sobre ello. Venceré mis temores al decidirme. Entonces es una decisión obedecer a Dios. Es una decisión creerle a Dios. Es una decisión vivir como vivimos. Por eso si buscamos a Dios diligentemente, si le suplicamos al Todopoderoso, Él puede ayudarnos a vencer esas cosas que no nos dejan hablar, ese miedo a que la gente se entere que soy cristiano, que le sirvo al Señor. Quiero invitarte para que te decidas a alabar a Dios, a contar de su poder a otras personas a través de lo que tú dices. Decídete a dar un mejor testimonio del que ya estás dando. Decídete a alabar a Dios no solo con tus palabras, sino también con tus acciones. Pide a Dios la capacidad de alabarlo. Pide a Dios que te ayude a quejarte menos y alabarlo más. Pide a Dios que te ayude a murmurar menos y a contar aún más las grandes maravillas que Cristo continúa haciendo en tu vida. Durante este día, ¿a quiénes les hemos compartido del amor de Cristo? Durante este día, Dios nos va a dar oportunidades para mostrar su amor a otros. Yo les invito para que las aprovechemos.
para que nos dejemos de fijar en los errores de otros y mejor alabemos a Dios, para que dejemos de hablar mal y hablemos bien, bendigamos a las personas. De esa manera Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Sí, aún con las personas difíciles en nuestra vida, quizá con las que vivimos, quizá con las que convivimos, quizá con las que trabajamos. Sí, aún así, necesito vencer mis temores al decidirme obedecer a Cristo. Y en tercer lugar, vamos a repetir todos juntos ese tercer punto que dice: venceré mis temores al decidirme testificar del grandioso plan de Dios. ¿Sí? Necesitamos decidirnos. Una cosa es creer, otra cosa es tener la intención, pero necesitamos decidirnos a decirle a las demás personas que Dios tiene un plan maravilloso para ellos, porque nosotros lo estamos experimentando. Miren, las demás personas no solo deben escuchar lo que Dios hace, no solo deben escuchar del gran poder de Dios, también es necesario que escuchen que tiene un maravilloso plan para ellas. Dicho plan inicia con la salvación de sus vidas, rescatándoles de la condenación eterna, a través de Cristo, claro. Y ese plan continúa cuando nos esforzamos en obedecerle y vamos descubriendo lo que Dios tiene, ¿verdad? Es como la rosca, ¿sí? No todos quieren encontrar el monito, pero vamos descubriendo, ¿verdad? En cada rebanada de rosca, si te tocó o no te tocó. Cuando vivimos en Cristo, vamos descubriendo, vamos saboreando esa relación con el Señor. Y de eso se trata, que todos nosotros podamos entender la importancia de vencer nuestros temores al decidirnos testificar, contar, ¿verdad? De que Dios tiene un maravilloso plan. Lo estoy viviendo y te lo quiero compartir. Podemos ir con otras personas y decirles: oye, te tengo buenas noticias. ¿Sí? Cristo murió por ti. Hay un lugar en el cielo. Cristo lo ha preparado para ti. ¿Quieres ir? Yo te digo cómo. Yo te guío. Yo te enseño a leer la Biblia, a estudiarla. Yo te enseño a orar. Yo te enseño a adorar a Dios. Yo te enseño a ir a la iglesia. Yo te enseño a testificarle a los demás. De eso se trata, el hacer discípulos. Enseñándoles que guarden, dice Mateo 28, la última parte, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor Jesucristo nos ha mandado. Esa es la manera como podemos vencer, ¿sí? Vencer. Por ejemplo, el pasaje de Hechos menciona algunos de los planes que Dios tiene y sigue teniendo para cada uno de nosotros como sus hijos. Vamos a leer Hechos 4, del 29 al 32. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Este pasaje nos habla de la importancia de ser guiados por Cristo y de descubrir ese grandioso plan que el Señor tiene. Dios quiere que mientras le obedecemos, descubramos que no hay amenaza que se levante contra nosotros y que pueda perdurar. Dios quiere que mientras le seguimos, nos demos cuenta que podemos compartir con denuedo su palabra, con seguridad,
compasión, recordando, ¿verdad?, lo que su palabra dice. Mientras caminamos con Cristo, podemos ver también, y Dios quiere que experimentemos cómo la mano del Señor está con nosotros para orar por otras personas, para compartirles que el Señor sigue teniendo poder, que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y puede sanar, y puede transformar, y nosotros somos un ejemplo vivo de eso. Por eso es necesario, hermanos, que mientras caminamos con Cristo, oremos también de esta manera, como está escrito aquí en Hechos 4:29. Pidámosle al Señor, Señor, mientras vivo este día, destruye las amenazas que se levantan contra mí por hacer lo correcto. Mientras vivo este día, Señor, concédeme que hable con denuedo tu palabra. Mientras vivo este día, Señor, ayúdame a dar palabra de ánimo, palabra de bendición. Ayúdame, Señor, a poder llevar tu evangelio a aquellos que lo necesitan. Muévete, Señor, poderosamente. Úsame, Señor. Podemos orar de esta manera, pidiéndole al Señor. Tristemente, muchas veces solo oramos 1, 2, 3 por mí y por todos mis familiares, Señor, y bendícenos y amén. O a veces nuestras oraciones son solo por mí, mi economía, mi bienestar, que no me enferme, que no sufra, Señor, que yo esté bien y que los míos estén bien. Y son oraciones que se quedan muy, muy cortas del plan de Dios. Dios nos escucha, claro, Dios te bendice, claro, pero esas oraciones se quedan muy cortas del plan que Dios tiene para ti, porque Dios quiere que entendamos, no todo se trata de mí, sino se trata de Cristo. Dios quiere que entendamos que no todo gira alrededor de mí, sino alrededor de Dios y de su voluntad. Necesitamos entender eso y empezar a orar como la palabra del Señor nos lo está mostrando. Dice aquí la palabra, ¿verdad?, en el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Dice la misma Biblia que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está Él. Y donde está el Señor, su poder se mueve, hermanos. Pero necesitamos entregarnos a Él para experimentarlo. Necesitamos confiar en Él. Dejar de ser menos nosotros materialistas o egocentristas y darle todo eso al Señor. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad de Cristo siempre en mi vida y en la vida de los demás. Solo así vamos a experimentar esto que vivieron los primeros cristianos y que seguramente anhelamos. Yo sé que muchos de nosotros estamos anhelando algo así. Que el Señor nos avive, que el Señor nos levante, que el Señor nos use con su poder. Pero necesitamos orar al Señor. Mira, Señor, manifiéstate en mi vida. Aquí está mi vida, mis cargas, mis miedos, mis dudas, todo te lo entrego, Señor. Y ayúdame a darte la honra y la gloria a ti. Así es que hoy también es necesario que nos decidamos a creer en el glorioso plan que Cristo tiene para cada uno de nosotros y compartirlo, testificarlo. Pues debemos entender que para que nuestro testimonio sea efectivo, necesitamos vivir lo que creemos. Nuestra práctica necesita verse sobre lo que decimos creer. Por eso en el libro de los Hechos la iglesia crecía, porque había una estrecha relación con Dios a través de Cristo y el Espíritu Santo dominaba la vida del creyente. ¿Saben? La fidelidad es contagiosa. La bendición, la palabra de bendición es contagiosa. Los buenos hábitos de la vida cristiana son contagiosos. Atrevámonos a vivirlos y a contagiar a nuestra familia, a nuestra iglesia de todo ello. Desechemos cada vez más lo que nos contamina, lo que nos impide entregar a Cristo.
Y justo es eso lo que tenemos que hacer ahora. Vivir dando un buen testimonio del poder de Dios. Vivir de que Dios tiene un plan maravilloso para todos. Y ese plan no es para que vivamos en el pecado. No es para que vivamos llenos de miedo. No es para que vivamos muy cómodos y satisfechos mirando a Cristo desde lejos y dejando que otros sirvan y otros trabajen, que otros se consagren. No. Ese plan que Dios tiene es para que yo me acerque a Él en humildad y dispuesto a ser transformado. Porque Dios tiene un maravilloso plan para ti y para mí, el cual inicia con la salvación. Pero si le seguimos, si seguimos conociéndole más, vamos a descubrir el plan completo y entonces seremos más efectivos en obedecerle y en vivir haciendo su voluntad. Miren, creo que a todos nos gustan los postres y a veces comemos más de lo que debemos, ¿verdad? En cuanto a los postres. Algunos ya no pueden comer tanto como quisieran ciertos postres. Pero cuando éramos niños o cuando somos niños, nos gusta comernos todo el pastel, nos gusta comernos toda la gelatina, ¿verdad? Bueno, en la vida cristiana, en la vida espiritual, debemos anhelar comernos todo lo que Dios tiene para nosotros. No nada más una rebanadita, porque a veces nos comportamos espiritualmente como si estuviéramos diabéticos espirituales. Y le decimos al Señor, no Dios, nada más una rebanadita de esta comunión contigo porque luego me puede pasar algo. No Dios, nada más un pedacito, ¿verdad?, de tu palabra porque luego, ¿y qué tal si me comprometo contigo? ¿Y qué tal si me consagro? O sea, así a veces el cristiano vive, con ese temor al compromiso, a la consagración a Cristo, en vez de ser un anhelo, en vez de pensar, Señor, lléname más y más, quiero más de ti, Señor, que no sean solamente palabras, que no sean solamente cánticos o alabanzas o himnos, sino que sea una realidad en nuestra vida. Así que el antídoto que Dios tiene nos está desafiando el día de hoy. Porque el desafío de hoy es que el antídoto que Dios tiene para nuestros miedos, para tus miedos y los míos, es que le creamos y nos decidamos a vivir en su voluntad. Decisión y fe. Valor y fe. Hay un himno que dice, si hay valor y fe, no temeré en la lucha. Creo dice, si hay valor y fe. Entonces, estos dos ingredientes son básicos en nuestra vida. Necesitamos creer y tomar una decisión. Creer y tomar una decisión en base a lo que estamos creyendo para poder vencer esos miedos que no nos dejan crecer espiritualmente, avanzar, compartir de Cristo, hablar del Señor, compartir de su poder, alabarlo en todo tiempo. Necesitamos agarrar ese antídoto que Dios tiene. Miren, el antídoto que Dios tiene para el miedo debería de ser así de anhelado como esa vacuna tan anhelada para el COVID, que aún no sale, pero ya muchos ya la quieren, ¿sí? Muchos ya la quieren. Ay, que ya salga la vacuna contra el COVID para ya reunirnos, para ya salir a la calle, para ya que nuestra vida vuelva a ser como antes. Algunos dicen, ¿verdad? Tristemente. No quieren que las cosas sean mejores, sino quieren que sean como antes. Bueno, allá ellos. Pero debemos anhelar, hermanos, así de fuerte, con esas ganas, anhelar el antídoto que Dios tiene para nosotros, para vencer esos miedos. Y eso implica creerle y implica decidirnos a hacer su voluntad. Yo quiero animarles ahí en su lugar, ahí en su hogar, ahí donde estés escuchando o viendo este mensaje, que cierres tus ojos o que platiques con Dios. Habla con Dios.
Dile, Señor, yo quiero ese antídoto que tú tienes para mí, Señor. Yo quiero esa solución que tú tienes para mí, para ya no ser presa de mis miedos. Quiero creerte y quiero decidirme, Señor. Quiero tener fe y valor y que todos se enteren que tú estás trabajando en mí. Que todos se enteren, Señor, que soy tu hijo, que soy tu hija. Que todos se enteren, Señor, que en ti hay salvación. Que todos se enteren, Señor, que en ti hay poder. Ora al Señor y pídele que te ayude. Ora al Señor y dile, Señor, mira mi vida, aquí estoy. Ayúdame a alimentarme de tu palabra y no de mis temores ni de mis miedos. Basta ya, Señor, basta ya de esta vida. Ayúdame a alabarte. Ayúdame, Señor, a cambiar mi forma de hablar para bendecir tu nombre. Ayúdame, Señor, a poder expresar con mi boca tus maravillas. Y cuando me reúna con otras personas, Señor, que cuente de tu poder, que hable de tus maravillas, que testifique, Señor, de tu gran amor y que pueda alabarte, Señor, siempre. Y así muchas personas, Señor, puedan acercarse a ti. Y así muchas personas puedan ser ganadas e instruidas. Señor, escucha nuestra oración. Gracias por tu palabra, Señor. Síguenos fortaleciendo, síguenos animando y te ruego, Padre eterno, por aquellas familias que están padeciendo la pérdida de un ser querido. Fortalécelas, Señor. Nos dolemos con ellas. Nos dolemos, Señor, con ellas y rogamos, Padre eterno, que tú les llenes de paz también y tranquilidad y esperanza, Señor. Porque quisiéramos abrazarles, pero tú sabes, Señor, que por la situación no se puede. Quisiéramos estar muy cerca, Señor, pero tú sabes que por la situación no se puede, Señor. Pero para ti no hay imposible, porque tú les puedes llenar de esa perfecta paz. Tú eres tu buen pastor, Señor. El buen pastor que su vida dio por nuestras vidas, por sus ovejas. Señor, consuélales y guíales, Padre eterno. Gracias, Padre eterno. Te ruego que mientras estamos aquí, en este mundo, en esta tierra, tú nos permitas, Señor, seguir avanzando. Elimina las amenazas que se levantan contra nosotros por hacer tu voluntad. Te pedimos, Señor, que nos concedas a todos nosotros, a toda tu iglesia, hablar con denuedo tu palabra. Que mientras caminamos contigo, Señor, tú extiendas tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Padre, y que seamos reconocidos como una iglesia que te alaba, que te adora, Señor, que camina en tu voluntad y en tu poder. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga.